Buenos días. El Ministerio Público, Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Chanchamayo, estando próximas las elecciones generales 2021, programadas para el domingo 11 de abril, señala lo siguiente: que nuestra legislación nacional, contenido en el Código Penal, Ley Orgánica de Elecciones y normas del Jurado Nacional de Elecciones, sancionan una serie de conductas que pueden afectar irreparablemente el derecho de sufragio, ejercido por los ciudadanos y ciudadanas en el marco de un proceso electoral. Los fiscales actuarán antes, durante y después de las elecciones generales en la prevención y persecución del delito, en defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos. Es así que la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito exhorta a la población a no incurrir en conductas sancionadas por las normas antes mencionadas, que pudieran presentarse antes, durante y después de las elecciones generales. Deben saber que 7 días antes de las elecciones, es decir, a partir del 5 de abril, está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en medios de comunicación. 2 días antes de las elecciones, es decir, a partir del 9 de abril, está prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. Un día antes de las elecciones, es decir, a partir del 10 de abril, está prohibida toda clase de propaganda política. 24 horas antes y 24 horas después de las elecciones, es decir, del 10 al 12 de abril, está prohibida el expendio de bebidas alcohólicas. Ley seca. Durante las elecciones no se debe perturbar o impedir el desarrollo del proceso electoral empleando violencia o amenaza. No se debe impedir a un elector ejercer su derecho de sufragio u obligar a hacerlo en un sentido determinado, empleando la violencia o amenaza. No se debe inducir o convencer a un elector a no votar o a votar en un sentido determinado, mediante dádivas, ventajas o promesas. No se debe suplantar a otro votante o votar más de una vez en la misma elección. No se debe publicar el sentido de su voto en el acto electoral. No se debe impedir o alterar el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política realizando acciones descritas en el artículo 359 del Código Penal. Después del acto electoral, no se debe incurrir en posibles actos contra la tranquilidad pública. Puede ser disturbios o grave perturbación de la tranquilidad pública. No se debe expender bebidas alcohólicas hasta 24 horas después de las elecciones. No se debe incurrir en violación de las medidas sanitarias. No se debe incurrir en propagación de enfermedades graves y contagiosas. El Ministerio Público estará en alerta permanente durante el proceso electoral.